la mejor salud, sus familias se encuentren de la mejor manera, siempre esperando que pues todo les esté saliendo muy bien y pues que tengan muchos aprendizajes significativos desde, pues digamos que desde el proceso académico acá con la institución. Entonces, quiero arrancar haciéndole la pregunta que siempre hago, es, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Alguna pregunta puntual? ¿Algo que haya quedado, digamos que alguna incidencia, dificultad para desarrollar? Con mucho gusto yo les colaboro. O los escucho si de pronto tienen alguna dificultad con el desarrollo de dicho software. Hola, profe, buenas noches. Eh, profe, yo estoy haciendo ejercicio, pero llegué a un punto en que, digamos, oprimo sí el botón 1 y me muestra en en el LCD, sensor 1 activado, pero explico el 2 y ya no aparece. Puedes publicar tu pantalla y podríamos mirar pues, cuál es la incidencia y paralelamente el código. Sí, profe, pero me da unos 5 o 6 minuticos que es que estoy conectado desde el teléfono. Vale, Wilder. ¿Alguna otra persona o desean que inicie el día de hoy sin ningún inconveniente? Ustedes me dirán si iniciamos o, o hay alguna otra persona que requiera algo otra asesoría. Chicos, ¿preguntas? ¿Ninguna? No, profe, pues yo ya lo fui a hacer, pero tal vez algún compañero tenga alguna pregunta. Listo, mis chicos. Entonces voy a arrancar el día de hoy con la sesión. Perfecto. Eso quiere decir que a todos les fue súper. En el caso de Wilder ya lo miramos mientras que se conecta desde su dispositivo laptop o desktop. Y, y doy inicio a la clase del día de hoy. Entonces, hoy vamos a mirar los procesos generales de un seguidor de línea. Vamos a empezar a hacer esta clase un poco más práctica, ya desde el hacer, ya nos vamos a olvidar un poco el proceso de las simulaciones, el proceso ya de estos montajes, de pelear un poco con el software y ya ver este software un poco más tangible. Entonces, lo que quiero arrancar haciéndole la pregunta a ustedes es, ¿qué es un seguidor de línea? ¿Es la primera vez que lo escuchan? ¿En qué consiste un seguidor de línea? Fue un robo, ¿cierto? Bueno, en realidad es un sistema que responde a la variación de un entorno real, pero el seguidor de línea, digamos que todavía no se puede llegar a considerar como robot, ¿no? Porque un robot es un dispositivo autónomo y en este caso el seguidor no sería nada autónomo, sino que responde a una variación directamente sensórica, ¿no? Normalmente a veces asimilamos los procesos de seguidor de línea como aquel dispositivo que se puede enlazar con un proceso automatizado, pero no, digamos que el seguidor de línea en este caso sería X estructura con algunos módulos de movilidad, eh, no sé, un carro, una oruga, un hexápodo, un bípedo, bueno, pero digamos que estos dispositivos todavía no pueden llegar a llamarse robots. Yo lo llamaría como mecanismos, dispositivos, digamos que de ensamble que cumple una función específica. ¿Qué más Profe, luego no considerarían son los los, mismos velocistas. Perdón que lo interrumpa. señor? ¿No son los mismos velocistas? Son similares a un velocista, pero un velocista no es un robot. Y claro, el velocista funciona exclusivamente con un seguidor de línea. Ahí está muy bien, Raúl. ¿Alguien ha trabajado velocistas? La primera vez que los escuchan, no sé, ustedes cómo vean la situación.
No sé quién puede dar, Raúl, de pronto contextualizarnos un poco más de un velocista. Yo ya hablo del seguidor de línea. Pues el velocista es pues un carrito, pues así mal nombrado, que en la parte delantera lleva un circuito de seguidor de línea, el cual se coloca en una pista y se toman los tiempos al que más rápido haga toda la pista y sin fallar en la misma. Perfecto. Muy bien. El principio del velocista parte del seguidor de línea. Lo que pasa es que el velocista responde a un cambio brusco, ¿no? Su misma palabra velocista es que tiene que dar velocidad. En las competencias de dispositivos o carritos, como dice Raúl, me gusta el concepto, es que esta plataforma móvil tiene que recorrer una pista en especial en el menos tiempo posible. Así se hacen las competencias a nivel nacional, a nivel local, a nivel mundial. Las competencias más fuertes de este tipo de elementos abarcan varios objetos como la Robocop, no sé si lo han escuchado, no sé si a ustedes les gustan las conferencias o los eventos que hay en este evento, en Corferias, como el SOFA. En el SOFA también hay concursos de robótica, no sé si lo hayan visto. No, profe, la verdad yo no. Señores, qué pena, es que se me entrecortó. ¿Quién me habló? Qué pena con ustedes. No, profe, yo la verdad no lo he visto. Ok, Ah, vamos a no, pues, mirar un poco un espacio de un velocista y miramos el concepto del seguidor de línea. Entonces les voy a proyectar mi pantalla. Listo, chicos, quisiera preguntarles si ya pueden visualizar mi pantalla. No, señor, todavía no. Sí, profe, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, profe, ya se ve. Vale, muchas gracias. Entonces, voy a buscar acá velocistas. Listo, no velocistas colombianos porque aparecen un poco de muérganos, sino vamos a hablar es velocista seguidor de línea. Mírenlo aquí. Esto es un velocista seguidor de línea. Voy a mostrar este video. Para mostrarlo y escuche el audio, voy a dejar de presentar y voy a presentar exclusivamente una pantalla para que puedan escuchar el audio del video. ¿Listo? Entonces, denme un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Para que podamos ver dicho video. No lo hizo el profe Wilson, no, nada que ver, ¿vale? Lo hizo otra persona, vamos a mirar quién lo realizó. Entonces quisiera preguntarle si ya ven la pantalla del Chrome. Sí, profe. Listo, entonces los robots no, sino las plataformas velocistas hacen lo siguiente, vean. Miremos una última, ¿les parece? Miremos esta última a ver cómo les fue. Esas son las competencias de la Robocop. Actualmente los campeones de la Robocop de la Universidad Santo Tomás de Colombia, no sé si sabían. Y ellos fueron campeones de Robocop en velocistas y en qué? Y en robots futbolistas. Para que lo vean, miren. Última visualización. Para que lo tengan presente y así lo medimos como si fuera, no sé, una competencia de la Fórmula 1. No sé si para ustedes fue claro el ejercicio. ¿Qué característica tiene primordial ese video que acabamos de ver, o los dos? ¿En qué nos caracterizamos con ese video?
Que va así una línea, profe. Que sigue la línea, ¿sí o no? Sea blanca o sea negra. De otros colores no funciona bien. ¿Con qué creen que se hacen los velocistas? ¿Cuál es ese sensor que a mí me permite identificar tonalidades? Cuéntenme. ¿Un sensor óptico? Existen los sensores ópticos que son los famosos CNY. ¿Los conocen? No, profe. Entonces vamos a mirar, eso es importante que nos contextualicemos un poco de cómo funciona este muérgano, porque este es su primer laboratorio para el segundo corte, muchachos. No quiero que hagan un velocista, pero sí quiero que hagan un seguidor de línea. No necesito que sea Montoya ese dispositivo, ese carro, esa plataforma. Solo necesito que sea capaz de seguir la línea. ¿Listo? Entonces, para todos darles claridad un poco sobre el tema, vamos a crear para el segundo corte, ustedes, si nos vemos o no nos vemos, lo van a hacer en casa, vamos a hacer un seguidor de línea. Recomendaciones grandes, mis chicos, no vayan a hacer seguidores de línea que encuentren en internet. Si usted busca por internet, en este caso, miren, van a encontrar miles de circuitos, ¿no? Este circuito funciona, este que acabo de seleccionar, estos son los famosos CNYs, ¿sí? Otros funcionan con fotoceldas, otros funcionan con sensores de color. Pero mi recomendación es que usted lo diseñe desde ceros. ¿Por qué? Porque esto funciona, puede llegar a funcionar, pero puede llegar a tener alguna falla. Yo personalmente ya le encontré algunas fallas al sistema que estoy viendo en este momento. Entonces, debido a eso, los CNY, los CNY70, que es un sensor, son estos señores. ¿Alguna vez los han visto? ¿O es la primera vez que los identifican? No, sí, profe, ya los había visto. Primera vez. Para mí también la primera vez, profe. Listo, entonces pónganle cuidado. Estos muerganillos tienen, son optoacopladores, los más famosos, utilizan sistemas de fototransistores. No sé, voy a intentar ampliar un poco más acá. No sé si para ustedes esté bien, se visualice bien, o coloquemos mejor una lupita adicional. Miremos acá. Miremos aquí cómo funciona. El CNY tiene 4 pines. Entonces, miremos acá. Dichos 4 pines, uno de los dos primeros pines controlan la alimentación del LED y los otros 2 pines controlan la alimentación del colector y del emisor del transistor. A ese transistor, ¿qué le hace falta para hacer un transistor normal? La base. Señor. La base, profe. La base, muy bien. Debido a eso, mis chicos, ¿qué pasa? Internamente, este señor es un fototransistor. Los fototransistores no necesitan tener una base, porque la base está hecha en un material de silicio, del mismo componente de una fotocelda, y se acciona cuando existe una emisión, en este caso no es lumínica, sino infrarroja. Los CNY son optoacopladores, así se llaman. Y un optoacoplador es la unión de un LED infrarrojo con un fototransistor. No sé si me hago entender. ¿Qué quiere decir? Que cuando el LED se encienda o se energice, este señor va a activarse. ¿Cómo se energiza el LED? Con la variación del entorno. ¿Listo? Él va a cerrar o abrir el sistema del transistor según la tonalidad que encuentre. Él va a emitir una señal cuando la tonalidad sea opaca. Cuando la tonalidad del transistor sea amplia, deja pasar el circuito. No sé si me hago entender. Es como un interruptor por medio de un infrarrojo.
Cuando el infrarrojo se activa, el transistor permite el paso de energía. No sé si estoy claro para ustedes o esto es nuevo para ustedes en este momento, muchachos. Sí, es nuevo, profe. Y es algo nuevo, profe. Nuevo. Sí, profe, nuevo. Listo, entonces, bueno, ¿ustedes conocen el concepto del transistor? O mejor me devuelvo un poquito allí. O vamos despacito. No sé si alguien sepa qué hace un transistor. Sí, profe, dependiendo si es UPN o PNP, permite el paso de un voltaje de emisor hacia colector, pero obviamente debe tener una alimentación en la base para permitir eso. Muy bien, Andrés, excelente. Así funciona el sistema. Los sistemas se relacionan de los transistores con relación a un paso de voltaje de colector a emisor, muy bien explicado, siempre y cuando exista una excitación en la base. En este caso, la base no existe, pero la excitación sí. Y este espacio, que es un espacio de un umbral en el vacío, perdón, permite, digamos que la interacción con el dispositivo. Entonces, debido a eso, vamos a mirar que los seguidores de línea pueden funcionar con CNYs o con fotoceldas o fotoresistencia, no sé, como las quieran, como las hayan conocido. Perdón. Profe, ¿está la misma LDR? Sí. LDR, sí señor, en la famosa LDR, las famosas fotoceldas. Entonces, estas son las más comunes. Yo quiero que ustedes hagan el seguidor de línea con estos señores. Si lo quieren hacer con CNYs, pues perfecto, tampoco hay ningún inconveniente. Pero ojo, perdón, estoy un poco maluco de mi garganta. Les pido disculpas, perdón muchachos. Pero lo que pasa es que debemos ver cómo funciona el circuito de variación. El compañero hablaba del famoso LDR, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo aquí. Yo necesito que el seguidor de línea lo hagan con el microcontrolador. Hasta ahora estoy entrando en detalle en el diseño. Entonces, voy a abrir un nuevo proyecto, ¿vale? Voy a llamarlo LDR, fue así como lo llamamos, ¿sí o no? LDR, seguidor. Listo. Entonces, vamos a crearlo. Ingeniero, creo que en el escritorio puso LCD. Ay, en la carpeta. Sí, señor. Mira, miramos. Venga, gracias por estar ahí pendiente. L CD, ¿dónde la coloqué? LCD LCD seguidor. seguidor, ahí estaba la profe. LCD seguidor. Ah, sí, señores, ya lo arreglo. Recuerden que tengo que primero crear el archivo. Profe, una pregunta. Sí, señor, claro que sí. ¿Ese mismo LDR es con el que se hacen las bandas transportadoras de selección de cajas? Pueden ser con esos, a veces lo hacemos por sensores eléctricos, por sensores magnéticos, pero sí, y ese mismo LCR es el que, por ejemplo, podemos hacer un sistema de identificación de objetos, de presencia de personas, funciona de muchas maneras, ¿no? Entonces, por lo menos miramos el LDR, ¿sí o no? Pero el que me gusta es ver este LR que está activo. No sé si lo conocen. No, profe. No, señor. Mis chicos, denme un momento que estoy generando acá, me tengo un problema con mi equipo, denme 30 segundos, un momento que no me quiere responder.
Listo, chicos, ya reaccionó. Listo. Entonces, volvemos acá, el LR2. Yo colocaría una MinRes, vamos a hacer un circuito básico de un K. Vamos a llamar, dentro de las categorías, vamos a buscar en el espacio de simulador primario la fuente que se llama V-Source, que es una fuente de voltaje DC. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo infiere en términos de un multímetro, un voltímetro, la variación de la incidencia con la luz. Entonces vamos a traer la fuente de voltaje, ¿vale? Podemos trabajar sobre los 12 voltios como viene acá establecido. Vamos a trabajar una resistencia de un K y nuestra resistencia variable que es nuestra fotocelda. ¿Listo? O nuestra LDR. ¿Listo? Entonces, en este caso, perdón. Vamos a colocar tierra. Es importante poner la referencia de descarga. Entonces, miren cómo funciona esto. Esta señora aumenta o disminuye la intensidad lumínica, como si variara un poco la ausencia y la presencia de la resistencia, de la luz sobre la resistencia, no sé. Entonces, recuerden que las fotoceldas funcionan bajo un protocolo, bueno, un protocolo no, un principio de fotones. Cuéntenme, ¿ustedes han escuchado el concepto de fotón? Sí, profe, son las partículas que permiten la luz, radiar la luz. Muy bien, Emanuel. Los fotones son partículas que se emiten desde intensidades lumínicas, ya sean iluminación natural o ya sea iluminación artificial. ¿Listo? Recuerden que la luz en el planeta Tierra es lineal. ¿Estoy en lo correcto? ¿Para ustedes es claro el concepto de lo lineal de la luz? Viene lineal desde el sol, ¿no, profe? Señor. Desde el sol y refleja del suelo al No comprendo, no te escucho bien, Daniel, acércate un poquito más a tu micrófono. Que viene lineal desde el sol y refleja en los objetos. No, señor, se vuelve lineal. Ojo con lo siguiente. Yo adoro el proceso de la astronomía. Adoro muchísimo y alguna vez la verdad quise ser físico puro, pero de pronto para Daniel y darle claridad al proceso de la linealidad de la luz. El proceso de la linealidad de la luz parte de que la luz no es lineal en el espacio. Hay que partir de eso. Se parte desde el principio de que la luz viaja a una velocidad establecida, pero la velocidad que establece Einstein es una velocidad relativa desde el universo. La luz sufre refracción y reflexión. No sé si conocen el concepto de la refracción y la reflexión desde lo físico. En el espacio, como son fotones, las partículas tienen cargas, pero la luz es curva, debido a que como no existe una influencia de campos magnéticos sobre ella, como viajan por el vacío del universo, dichos fotones tienden a tomar la forma del objeto donde están contenidos y se vuelven curvas. De ahí partía un poco Hawking, explicando que el universo debía haber sido ovalado. ¿Y por qué creen que Hawking, hoy hablando un poco más de, digamos que el concepto de los fotones, ¿por qué creen ustedes que Hawking dice que el universo es ovalado partiendo del principio que dice Einstein de que la luz viaja por el vacío a una velocidad específica, pero es curva? Entonces,
¿Por qué creen ustedes que Hawkins en algún momento alguien ha indagado sobre eso, cultura general, del por qué decía que el universo también debería ser ovalado? Pues, profe, yo pensaría que es porque lo que es la luz se puede tratar como una partícula, pero también como con ondas, ¿no? Bueno, es un buen principio y la luz también viaja sobre ondas, ¿no? Además de Sí. que los fotones viajan curvos, también generan ondas que, digamos que la luz funciona sobre una frecuencia muy alta, ¿no? Y es allí donde se aparece el concepto del color y el por qué los ojos del ser humano ven y de por qué yo identifico los colores y de por qué el color que yo utilizo de pronto para ustedes es más rojo que el mío. Eso es algo muy relativo, ¿no? Bueno, para no entrar en detalles, porque no es la clase de física pura, ni la clase de física cuántica, que unas clases de las cuales que a mí en realidad esas físicas me encantan hasta enseñarlas, es, es decirles que por obvias razones, todo objeto que esté dentro de otro en el universo tiende a tomar la forma del objeto mayor que lo contiene. Ejemplo, cuando ustedes botan una cantidad de agua desde un recipiente hacia arriba, cuando cae, ¿qué forma toman las partículas de agua? Redondas. Tienden a ser redondas, pero no es cierto que se vuelve una gota que se tiende a volver ovaladita. Hay una Sí, puntica larga. arriba, ¿sí o no? Se alarga. Y miren cómo es la forma del planeta Tierra. ¿Es redonda totalmente o cómo es? No, es Ovalada, ¿no? Es Es ovalado. ovalada. Tiende a ser Sí, ovalada. ovalado. Los demás planetas son ovalados, ¿sí o no? No hay ninguno que tenga forma de cuadro, de triángulo. Todos son ¿qué? Ovalados. Y las estrellas, o las estrellas enanas como es nuestro Sol, o las supernovas como estrellas muy grandes que existen y que de allí salen los famosos agujeros negros y los agujeros de gusano, que es otro cuento muy distinto, siguen siendo ovalados. Entonces, debido a eso de que los planetas son ovalados, de que el agua en el vacío de la Tierra tiende a ser ovalada, el universo debe ser ovalado. O sea, ese es el concepto. Y además aparecía Hawkins con otro concepto muy interesante que decía que pueden haber multiversos, a veces hay series, series, películas que hablan de eso, y eso es posible. Es posible que nuestro universo para nosotros sea tan grande, nosotros seamos algo tan insignificante, que pueden existir muchos universos paralelos. Eso es algo que no conocemos, pero parte desde el concepto de la física cuántica. Entonces, para hablar de que la luz es lineal, solamente la luz es lineal en el planeta Tierra. Cuando los rayos de fotones y las ondas de luz atraviesan la capa de ozono, la gravedad interna del planeta la vuelve lineal. Entonces se vuelve la famosa refracción de la luz. No sé si me hago entender. Por eso yo digo en este momento que la luz es lineal y hablo del concepto del acercamiento lineal con respecto a la fotocelda. Entonces miremos cómo funciona una fotocelda en este momento. Entonces vamos a darle aquí play a este sensor y por obvias razones él debería variar la resistencia cuando aumento o disminuyo la intensidad lumínica. Para eso vamos a utilizar un dispositivo aquí en donde tenemos los instrumentos, en el icono de instrumentos, vamos a sacarnos nosotros un voltímetro o un multímetro, miremoslo aquí, un voltímetro, vamos a traer, pero un voltímetro en DC, no en AC. Entonces aquí, y vamos acá, vamos a conectarlo, y vamos a mirar, y lo primero que necesito ver con ustedes es, ¿qué pasa cuando existe poca intensidad de luz? ¿Y qué pasa cuando existe mucha intensidad de luz?
¿Qué pasó ahí? Disminuye la resistencia. Señor, no comprendo bien un poco, por favor, ayúdame con Disminuye el Emanuel, un voltaje. poco más cerquita. Señor, Disminuye la intensidad de de la fotoresistencia. la intensidad de la fotorresistencia, no. La Yo me intensidad lumínica. acerco, aumenta Disminuye el la voltaje. intensidad lumínica, pero disminuye ¿qué? El voltaje. El voltaje. Y al disminuir el voltaje, ¿qué disminuye proporcionalmente en esta fotocelda? La resistencia. Muy bien, muy bien. Entonces, miremos lo siguiente. Aquí no puedo escribir. Sobre esto vamos a utilizar la ley de este señor. ¿Sí se acuerdan de ella? La ley de Ohm. La ley de ¿La ley Ohm. de quién? La ley de Ohm. Muy bien. Este señor va a ser el pan de todos los días. De aquí en adelante hasta que usted sea ingeniero, ese señor siempre va a estar con nosotros en cualquier análisis eléctrico o electrónico. Entonces, para tener presente con él, entonces, si el voltaje disminuye, ¿qué disminuye? Resistencia. La La resistencia. resistencia. Entonces, ¿qué pasa? El seguidor de línea va a determinar, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo, perdón. Cuando yo tengo mayor intensidad lumínica sobre la resistencia, sobre la fotorresistencia, ¿disminuye o aumenta la resistencia? Aumenta. Aumenta. Disminuye. No disminuye. No, mentira. Disminuye, sí, bueno, disminuye. aquí hay que aclarar. Miren nuevamente, no me importa, me importa es que quede el concepto claro. Arrancamos y si la farola, esto quiere decir, está muy lejos el voltaje que es muy alto o muy bajo. Aumenta. Aumenta. Pero cuando yo me acerco, el voltaje que y directamente disminuye Es que directamente proporcional. Proporcional. es Disminuye el... proporcional. Muy bien. Entonces, cuando encuentro luz muy cerca a la fotocelda, mi resistencia disminuye. ¿Estamos en lo correcto? Y cuando encuentro ausencia de luz, o sea, nada de luz, la resistencia ¿qué? Aumenta. Aumento. ¿Listo? Entonces, así funciona el principio de los seguidores de línea. Cuando la fotocelda toca el entorno negro, ¿el valor del voltaje de salida es muy alto o bajo? Bajo, ¿no, profe? ¿Qué es negro? ¿Es muy alto o bajo? Muy alto. Muy alto. Muy alto porque hay ausencia de luz. Y cuando mi fotocelda toca el entorno blanco, hay que Disminuye el voltaje. disminuye el voltaje. Entonces, miremos lo siguiente. Para eso, nosotros debemos tener en un carro, pues, dos ojitos, dos sensores que me estén diciendo qué voltaje tiene cada uno de ellos con relación a la activación de los motores. Entonces, voy a eliminar este sensor. Voy a volver un poco más complejo el sistema. ¿Listo? Entonces, recomendaciones para la construcción de nuestros seguidores de línea. Deben colocar LED chorro. ¿Sí saben cuáles son los LED chorro? Señor. ¿Qué es un LED chorro? Los que traen los carritos de así de control remoto, ¿no? Esos que se enfocan bien. Bueno, sí están en los carritos, pero quería de pronto un concepto un poco más preciso. ¿No? Bueno. ¿Los que tienen 3 colores? No, esos son los tricolores. ¿Un LED de enfoque, profe? ¿Un LED de qué, Chinito? De enfoque. LED de enfoque. No,
Un reflector. Un LED que bueno, tampoco, no. Los LED ¿Los ves chorro, infrarrojo? señor, Eh, Algo así como un infrarrojo. no, porque el infrarrojo no lo podemos ver. Recuerden que la señal infrarrojo es como el LED que tiene el control de un televisor es infrarrojo. Ustedes ven cuando oprimen el botón, ven cómo llega el rayo al televisor. Pero si usted coloca, digamos, la cámara, si coloca la cámara, No, sí eso se no ve. se puede ver. Si ustedes tienen la cámara, lógico que con la cámara de un celular lo pueden ver. La Pero cámara sí, pero las así no. líneas infrarrojas no las puede ver el ojo humano. Los LED chorro, ahí el compañero dijo, son aquellos LED que utilizan en los carritos. Fue la mejor analogía, ¿no? Pero digamos que no fue el mejor concepto, pero está bien la analogía. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, compañeros, es que los LEDs chorro son aquellos LED que emiten mayor intensidad que un LED normal, que son aquellos LED que tienen mucha intensidad lumínica y que de alguna manera van a permitir iluminar el circuito de una mejor manera, ¿vale? Entonces, con este caso, yo voy a colocar un LED chorro de color rojo, ojo con eso. Profe, ¿y esos vienen por distancia? O sea, uno No, puede, se compran así, se compran LED chorro. Los LED chorro valen lo mismo que un LED normal de 5 milímetros y el LED chorro también es de 5 milímetros, sino que el LED chorro aumenta la intensidad de, digamos que, de emisión de fotones. ¿Sí me hago entender? Es como si usted comparara a los que les gustan los carros o las motos, un LED 5 milímetros normal son luces amarillas en un carro y un LED chorro en un carro o en una moto serían luces HD. No sé si me hago entender la analogía. Son bombillos, funcionan igual, pero cambia muchísimo la iluminación. No sé si me comprendan la analogía o esté hablando en chino. Sí, profe, sí lo entiendo. Ok, entonces piensen que los LED chorros son los LED de las lámparas HD en la electrónica, ¿sí? Y es importante que para nuestro seguidor de línea coloquemos cerca a nuestras fotoceldas, las fotoceldas que van a estar cerca a la línea negra y blanca, un LED chorro de color rojo. Eso aumenta considerablemente que el rebote de la luz blanca y negra sea de lo mejor para nuestra fotocelda o nuestro CNY, sea el caso que lo hagamos. Hoy lo estamos haciendo con fotoceldas. No sé si hasta el momento existe alguna pregunta sobre el tema. No, profe, una pregunta, ¿el LED chorro de qué color es recomendable? ¿Blanco o rojo? Rojo. Listo, Yo les profe. decía, es recomendable que sea un LED chorro rojo. Un LED rojo normal opaco no sirve. Tiene que ser un LED que emita bastante intensidad roja. Eso va a garantizar. Una pregunta. Sí, ¿Cómo señor. Señor, cuéntame. Digamos, ese LED sería como el LED de un semáforo. Como el de un semáforo. Sí, esos son los LED chorros, sí, señor, pero los semáforos que vienen por matriz de LEDs, ¿no? No los que vienen por bombillo. Sí, exacto, esos. Perfecto. Pero miramos por aquí, señor. Tengo una pregunta. Claro. O sea, digamos, no sé, es que no sé cómo plantear la pregunta. O sea, Okay, ¿qué es lo que hace, digamos, que un carrito de estos, digamos, se le aumente más la velocidad, así como, o sea, usted ahorita lo mostró en el video, que le marcan la velocidad al carro? O sea, ¿cómo se, o sea... ¿Cómo aumento la velocidad de un motor? ¿Esa es tu pregunta? Sí, es prácticamente sería exacto. Listo, Sí. vale. Existen distintas maneras de hacerlo, ¿no? La velocidad de los motores pueden aumentarse cuando yo aumento el voltaje de salida. Recuerden que la velocidad de giro del motor, del estator, está directamente relacionado con el voltaje de entrada y el campo magnético que se genere sobre el eje. Eso es una manera de aumentar la velocidad de los motores, aumentando el voltaje de entrada, ¿no?
Pero los velocistas funcionan sobre algo que se llaman controles PID. No sé si los hayan escuchado. No sé ustedes si los han escuchado o es la primera vez que escuchan del controlador PID. Sí, profe, sí, yo los he escuchado. Listo. Entonces, los PID son muy utilizados en la industria. Perdón. ¿Qué es un controlador PID? Es un controlador que permite estabilizar un sistema o cualquier planta que estemos modelando. Esto es un nivel un poco más fuerte en control, lo mirarán en quinto semestre y esperaré que lo vean conmigo. Yo soy el que doy las líneas de control acá en la universidad. Esperaré que pues estén allí y es poder garantizar que un sistema responda como yo quiera en el tiempo que yo quiera. Ejemplo, voy a entrar un poco más en temas detallados. Los controladores PID son ecuaciones matemáticas que funcionan con relación a la excitación de un sistema, ¿vale? ¿Qué traduce PID? Que tiene un componente proporcional. Los proporcionales son los aumentos de voltajes, un componente integral, un componente integrador y un componente derivador, ¿vale? En este caso, quisiera preguntarles a ustedes, yo sé que ustedes ya vieron derivadas, cuéntenme qué es una derivada para ustedes. ¿Cómo ven tangible una derivada en la ingeniería? Profe, no es como como la inversa a una función. No, mentira, no. Eso es integral. Es como la que se acerca más como a una función lineal. O digámoslo, no es que no sé cómo explicarlo. ¿No serían límites? No, eso es como una función correspondiente a una variable, ¿no, profe? No. Físicamente, ¿dónde ven usted una derivada? ¿Dónde la podrían ver? En O la bueno, de velocidad. de una derivada. Por ejemplo, cuando estamos calculando la velocidad en física de un cuerpo que está en movimiento, eso es una derivada. Físicamente, no. Tampoco. Ninguno de los conceptos que me han dado es una derivada. Señor Emanuel. Las formas de los objetos, como para hallar las curvas y, digamos, las distancias de las curvas y todo eso, como de un pocillo o algo así. Bueno, Emanuel. Vale, Emanuel está cercano al concepto. Es el único que estuvo cerca. ¿Listo? La derivada es la pendiente al punto tangente de una función o de un objeto. Los puntos de inflexión que se buscan dentro de una gráfica son aquellos puntos donde la derivada cambia su inclinación y su comportamiento tangencial. Físicamente, una derivada desde lo tangible, una derivada permite, digamos que hacer cálculos de ahorro de materiales. La derivada, como decía Santiago, permite ver la composición y variación de fenómenos físicos que están relacionados. Por ejemplo, la derivada de la distancia es la velocidad y la derivada de dicha velocidad es la aceleración. Y la segunda derivada de la distancia también es la aceleración. No sé si me hago entender un poco sobre el concepto de la derivada. Las derivadas también se ven muy tangibles desde los conceptos eléctricos y electrónicos, entendiendo cómo funciona
el cargue y descargue, por ejemplo, de una bobina o un condensador. Y partiendo del concepto de derivada se encuentra el valor del punto infinitesimal, que es el valor que uno dice una f de x por dx. Ese de x, ese diferencial en el componente independiente de la función, digamos que del plano cartesiano, es aquel punto infinitesimal donde la derivada recorre y me dice cuál es la pendiente del sistema. Este punto, esos puntos famosos que yo hablo de puntos de inflexión, me permiten a mí poder conocer aquellos puntos críticos en un sistema de control. Y aquí lo utilizamos mucho para el controlador PID. ¿Listo? Ahora cuéntenme qué creen que es una integral. ¿Las integrales ya las vieron? Creo que no, pero bueno, no sé si pudieron llegar en su curso de derivadas a ver un poco de introducción a las integrales o les cuento un poquito. No, pero las integrales se encargan de calcular áreas, ¿no? Muy bien, el concepto de la integral, Santiago, habla, la integral desde lo físico es el área bajo la curva. Bajo la curva de cualquier sistema, el que sea, bajo el comportamiento de una función sinusoidal, cosenosoidal, bajo una función triangular, cuadrada, señales PWM, lo que sea. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta con la pregunta que hizo el compañero, cuando yo hago un controlador PID puedo aumentar la respuesta del motor y por eso el motor va más rápido o va más lento según mi necesidad en el caso del velocista. Lo que pasa en este caso, compañeros, es que los motores deben ser motores que soporten altos picos de corriente o altos impulsos de manera rápida. Porque un motor DC, como hablaba el compañero por ahí en su momento, de un carrito, el motor DC de un carrito no puede responder de la misma manera, el punto no puede responder de la misma manera un motor DC normal a un motor DC que se puede llegar a comportar en términos de picos fuertes. Listo, Emanuel. No sé si hasta ahí di respuesta un poco más. Pues si quieren hacemos un PID desde el micro. No se puede hacer rápidamente. Podemos hacer una clase de PIDs para microcontroladores, pero todavía no estamos en el nivel. Por ahí en tercer corte ya lo estaríamos para hacerlo. Entonces, Emanuel me pide un ejemplo de puntos de inflexión. Entonces, claro que sí, de esos puntos críticos. Entonces, voy a ver, no tengo en este caso descargado Derive, pero voy a mirar si puedo graficar en línea ecuaciones, funciones, graficar en línea funciones. Vamos a mirar. Plot no la conozco, vamos a ver. Aquí, listo, perfecto. Entonces miremos la siguiente función. X a la 3 más 2 por X elevado a la 2 menos 5. Mentiras, más 5 por X menos 5. ¿Listo? Vamos a mirar cómo funciona. Miren acá esto tan interesante. No sé cómo se disminuye. Sí, aquí me dice. Miren acá. ¿Ustedes saben qué función trigonométrica se comporta de esta manera? Bueno, tiende a comportarse de esa manera. Una función de tercer grado. X a la 3. Claro, es una función de tercer grado. ¿Pero a qué se parece esa función? A una onda sinusoidal. A una onda, sí. No. ¿Coseno? No, el coseno no es allá. Seno. No. Si quiere miremos voy a grabar esta función y miramos una señal seno. A una tangente. A una cotangente. Cotangente. Ojo con eso. Se parece a una cotangente. Esto es una sinusoidal. ¿Vale?
Y ya sabemos que seno es igual a, aquí yo puedo multiplicar esto por 12, que es la amplitud, por la frecuencia que quiero tener, 2 veces X. Ahí aumenta la amplitud y aumenta la frecuencia. ¿Vale? Vea. Bueno, esto ya más un ejercicio matemático. Entonces, me voy a devolver al concepto de los puntos de inflexión o los puntos críticos de una función. Bueno, cuando yo hablo de puntos críticos, es aquellos puntos donde la función cambia su comportamiento drásticamente. ¿Dónde creen que cambia su comportamiento drásticamente? Entre 5 y menos 5, según lo que aparece. ¿En dónde? Entre 5 y menos 5, me parece. ¿Pero sobre qué eje? Y. Sobre el eje Y. Sí, pero ojo que cuando yo hablo de puntos de inflexión, para que lo tengan muy presente, yo no sé manejar esto, voy a intentar hacerlo, ¿no? Miren acá, los puntos de inflexión son aquellos puntos donde cambia completamente la pendiente, recordando que la pendiente es la inclinación de un comportamiento de un sistema o dicho objeto donde varía sobre la tangente del objeto. Entonces, aquí el punto de inflexión está sobre menos 2 en X y aquí el otro punto de inflexión está sobre 0,7. Cuando yo tengo esta función, decía Santiago, profe, ¿es una función de tercer orden? Sí. Pero ¿qué me quiere decir lo siguiente, este comportamiento? Ojo lo siguiente. Tenemos que mirar cómo funciona la gráfica. Cuando yo tengo una función donde su coeficiente solito, que no tiene variable dependiente, en este caso que es X, esté sola, este valor me dice a mí, o con esto, este valor me dice a mí en qué punto del eje Y la función, en qué punto la función corta al eje Y. Ahí dice que es menos ¿qué? Menos 5. Miremos si es verdad. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, señor. Sí, Ahora sí, señor. se dice lo siguiente, que cuando yo trace una línea perpendicular al eje X, ¿qué significa perpendicular? Que tenga 90 grados. No. Ah, perdón, sí, tienes toda la razón. No, mentira, estoy expresando mal, Santiago y compañeros. Cuando yo trace una línea paralela al eje X, ¿cuántas veces la función corte a esa línea paralela me dice el orden del sistema? Si yo trazara acá una línea, ¿cuántas veces esa línea va a cortar a la función? 3. 3 veces, por donde usted la vea, arriba o abajo. Entonces, inmediatamente el exponente me dice cuántas veces la paralela al eje X va a cortar a la función, en este caso, a la función representada. Y los puntos de inflexión son las derivadas de esta primera función. Si yo derivara esto, ¿cómo me quedaría? 3 por X, ¿sí o no? Más que 3x a la 2. a la 2, muy bien. Más 2. Más 2. Me quedaría menos 5, me parece, y ya. 3x a la 2 más 4x. Eso, 4x. ¿Sí o no? Menos 5. Menos 5. Si yo cojo esta expresión y la igualo a 0, cuando intente ayude, me va a quedar una función. Esta función, miremos lo siguiente. Esta función x a la 2 más 4x menos 5, ¿a qué se hace referencia? ¿Se acuerdan a qué tipo de funciones trigonométricas y de solución se parece? Una función cuadrática.
Y listo, ¿y cuál es la solución de una ecuación cuadrática? Diferencia de cuadrados, creo que es no. Puede ser con una diferencia de cuadrados, pero yo puedo decir que b menos b, Más o menos, ¿no? menos Más b, o más o menos menos que, la raíz de muy b bien, al la raíz de b cuadrado al cuadrado menos menos 2 veces c a por a por c c sobre 2 veces a. Y eso le va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿sí o no? Si Señor. ustedes lo solucionan, les van a dar estos dos puntos. Menos 2 y 0,7. De allí es donde aparece el concepto de los puntos de inflexión. No me voy a centrar más en la matemática, a mí me encanta enseñar esta materia también, la verdad. La Universidad Pedagógica enseñé alguna vez en algunas tutorías ecuaciones diferenciales, cálculo integral y cálculo diferencial y matemáticas especiales. Yo conozco muy bien de este tema y de cómo se analizan los sistemas en tiempo real. Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta, Emanuel, o que hay alguna duda por ahí volando. Sí, pero digamos, el punto crítico aplicado a un, digamos, a un carro Listo. velocista. El punto ¿Cuál crítico aplicado a un carro, te voy a explicar con MATLAB lo siguiente. Miremos, voy a abrir MATLAB, no sé si lo hayan trabajado alguna vez. Entonces, miremos a ver, en este caso, muchachos, denme un momento, MATLAB es un software un poco más robusto, pero voy a mostrarles cómo se comporta un motor. Un motor normalmente se comporta de la siguiente manera. Un motor en su modelo matemático, porque aquí nos toca sobre la matemática, de pronto es un concepto un poco más fuerte, pero voy a jugar hoy rápidamente sobre el concepto matemático de un motor básico. Un motor funciona y tiene un comportamiento matemático de una función de orden 1. Aquí les voy a pedir un poco de paciencia porque cuando hablo MATLAB genera bastante problema. Entonces, debido a eso, esto es una función de transferencia. Bueno, no voy a entrar en detalle, lo mirarán en la próxima clase. La próxima clase no, sino el próximo semestre. Pero tiene un comportamiento de una función de primer orden, ¿sí o no? Miremos cómo se comporta en el dominio del tiempo, cómo se comportaría en el tiempo dicha función. Tener paciencia un momentico, muchachos, les pido por favor. Miren el motor, ¿sí o no? ¿Cuál es el punto crítico? Pongan lo siguiente. Aquí estoy diciendo, cuando yo le digo al sistema que existe el motor con un step, en inglés, ¿qué significa step? Señor. Paso, ¿sí o no? Y digamos que es la respuesta al impulso de un paso. Un paso en control es un voltio. Los puntos críticos, compañeros, es que ese motor, existen motores o funciones que se pueden comportar como la función que tenemos allí. Unos puntos de inflexión bastante fuertes, bastante duros de comprender en este caso bajo dicha gráfica, ¿sí o no? Debido a eso, los motores, compañeros, sufren golpes muy fuertes al momento de excitar los sistemas.
Normalmente un motor de un carrito funciona a 1 amperio, máximo a 0.8 amperios, pero cuando se le induce el sistema, sube de 0.8 a 1.2. ¿Eso qué quiere decir? Que sobrepasa la exigencia, ¿sí o no? Digamos que, de la construcción o el diseño de la planta del motor como tal. Lo sobrepasa. Venga, miramos si puedo hacer un ejercicio de sobrepaso sobre el motor. A ver si les puedo explicar qué pasa cuando se le induce voltajes muy rápidos. Miremos otra herramienta aquí. Último ejercicio y continuamos con nuestro diseño electrónico. Ustedes van a ver diseño electrónico en séptimo semestre, pero para llegar allá deben tener unas bases fuertes con relación a los semiconductores. ¿Cuáles son los semiconductores, muchachos? El silicio y el germanio, ¿no es? Los materiales con los que son fabricados algunos componentes Listo, electrónicos. perfecto. Pero ¿cuáles son los componentes en la electrónica que son semiconductores? Los condensadores. No. Circuitos integrados. Los circuitos integrados, ¿cuáles más? Diodos. Los diodos, los transistores, ¿sí o no? Sí, señor. Los transistores tipo FET, tipo MOSFET, efecto de campo. Y miren acá, este señor, esto es lo que pasa en los puntos críticos, Emanuel, que al motor, para arrancar, le estoy exigiendo, por su propia composición mecánica, me exige más corriente para poder estabilizar una velocidad. Cuando trabajamos los controles P y D, hacemos que este pico, voy a hacer acá la comparación, hacemos que este pico desaparezca con el P y D, reduciendo las ganancias y dejando que el motor nunca pase su nivel máximo de trabajo, y así aumentamos la velocidad de respuesta. No sé si me hago entender. Sí, profe, ya, ahora sí. Gracias. Listo, ahora sí, pues digamos que quería entrar en detalles. Voy a cerrar este software porque realmente pesa demasiado MATLAB para trabajarlo directamente con Proteus, pero ya continuamos. Entonces, bueno, mil disculpas que aquí están en la cocina y se escucha a veces el ruido, mil disculpas acá desde casa. Entonces, seguimos con el diseño. Debe haber cerca a la fotocelda un ¿qué? ¿Un LED qué? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Chorro, profe. Un LED chorro. Pero deben de haber dos fotoceldas, una fotocelda que active un motor y otra fotocelda que active otro motor, o si no, no echaría para adelante, ¿sí o no? ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? Sí, señor. Listo, entonces, desde la programación de microcontroladores, nosotros debemos paralelamente colocar esos dos elementos. Nuevamente vamos a colocar acá otra fotocelda. ¿Listo? Y nuevamente colocar otro LED chorro. No sé si quieran ver un ejemplo de cómo podría llegar a colocarse dentro de la placa, o continuamos y al final lo vemos. No tengo lío. Profe, verlo de una vez, si es posible. Sí, claro, no, todo es posible. Todo es posible con la tecnología, diría Tony Stark. Entonces, aquí tenemos ya este montaje. Entonces, si lo quisiera yo llevar, digamos que al PCB, ¿listo? Voy a llevarme la fotocelda 1.
Dice que no hay un componente. Ya miramos, está generando dificultades. Guardemos esto. Listo. Entonces voy a traer mi fotocelda. Vamos a poner por acá mi otra fotocelda que en este caso por este pedazo, sí o no, pasaría que la línea, sí o no, hay que mirar muy bien la distancia entre ellas. Y hay que mirar cuáles están. Entonces LDR1 está con R1. Y R2 me imagino que no, R3 con L2. Vamos con R3. Y esto debe ir acá. ¿Listo? Ya. Lo que debemos colocar son los diodos. D1 va con L1, ¿sí? Y D2 con L2. Entonces, cuando estos señores no aparecen, recuerden que uno al darle clic sobre el entorno le dice que si quiere buscarlo, y los de los LEDs se llaman tal cual, se llaman LEDs. Entonces, este señor iría acá. Espérenme, ay no, acá. Y este señor iría acá. Bueno, allá no iría, ¿no? Iría por acá. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de que lo más cerca al LED chorro esté de la fotocelda. Y ya lo que nos haría falta pues sería conectar la resistencia de, en este caso, perdónenme, miramos que R2 sería con él, ¿sí? Con D1. Vamos bien. Y esta señora acá. Lo que tendríamos que hacer, ya ustedes saben manejar este software. Sería colocarla, guardar un poco el diseño y lo mostraríamos. Miren cómo quedaría. Esta es la lógica. La lógica es que el LED chorro quede lo más cerca de las fotoceldas, ¿vale? Para que cuando tengan la incidencia con la línea que pasa por este ladito, pues puedan llegarse a tomar valores de la mejor manera. No sé si me hago entender o tengan alguna pregunta, chicos. No, profe, claro, totalmente. Sí, profe, está claro. Listo, chinitos, vale. Excelente. Entonces, debido a esto, nos vamos a ubicar sobre nuestro microcontrolador, que ¿cuál es? El 18F4550. 18F4550. Y lo vamos a traer por acá. Vamos a traer el cristal de quartz. Que va entre 13 y 14. Que es un cristal de quartz de 20 MHz. ¿Vale? Aquí también 20 MHz. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar los puertos analógicos. ¿Cuáles son los puertos analógicos del microcontrolador? Los del puerto A. Los del puerto A. Y el puerto E, ¿sí o no? Entonces, en este caso, yo voy a empezar a leer el voltaje por el pin A, voy a leer el voltaje de la resistencia 1.
de la fotorresistencia, perdón. El voltaje de la fotorresistencia 1. Y el RA1, perdón, vamos a leer el voltaje que va a variar de la resistencia de la fotocelda 2. Entonces, para eso debemos trabajar algo que se llama un conversor analógico digital. No sé si hayan escuchado el concepto y lo comprendan. Los microcontroladores tienen conversores analógico digitales, entonces no sé si alguno haya escuchado del proceso de la conversión analógica digital. Sí, profe. Digamos, se toma un dato analógico que puede ser de una variación de voltaje y se convierte en un dato digital para ser procesado por un microcontrolador, un PLC, cualquier otro equipo. Perfecto, José Ricardo, ibas a hablar. Sí, pero, que se convierte en 1 o 0. Es una señal o un voltaje, pero se convierte a 1 o 0. Una digital. Listo, muchachos, perdón. Entonces, muy bien, es tomar un valor, discretizar el rango de medición con relación a un voltaje. Voy a tomar acá un ejemplo, voy a ver si encuentro un ejemplo para no graficarlo, si no pues lo grafico. Un ejemplo de un conversor analógico digital. Entonces miremos la conversión analógica. Ojo con esto que escribe la gente de análogo digital no se dice, se dice analógica digital. ¿Qué diferencia está entre lo analógico y entre el análogo? Esta gráfica está perfecta. Cuéntenme qué diferencia existe entre lo analógico y lo análogo. Pues, profe, no son las señales, analógicos son las señales ya procesadas de los sensores, digamos así. Y lo análogo son las señales que se encuentran físicamente. O sea, una señal analógica podría ser como una señal en voltaje. Una señal análoga no existe. Una señal analógica sí existe. Y una señal analógica son las señales físicas reales. Lo análogo es una comparación, es una analogía, es algo que se parece, ¿vale? Algo que se parece a algo, pero no es igual. Es como hacer, las analogías son comparaciones de algo con algo. Pero lo analógico es la función que está físicamente y que puedo encontrar como el voltaje, como la fuerza, como la gravedad, como la normal, como la fricción. ¿Sí me hago entender? Entonces, es muy importante aquí la gente a veces lo escribe como si fuera análogo digital y es mentira, es analógico digital, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, miren lo siguiente, aquí tenemos el muestreo que hace un dispositivo digital como el microcontrolador de unos datos específicos de esta señal de entrada. ¿Cuál es la señal de entrada? La señal azul. ¿Vale? La señal, las barras que aparecen acá aparecen sobre la propiedad que les decía de las integrales. ¿Qué era una integral, Santiago? Una función que se encarga de calcular áreas. Muy bien. Entonces, aquí hacemos unas pequeñas áreas rectangulares que van a tomar valores en voltajes, pero se van a representar en valores binarios, en unos y ceros, como decía el compañero. Entonces,
Estos valores se pueden discretizar en 10 bits o 8 bits. Entonces vamos a mirar ADC, así se llaman en realidad, de 8 y 10 bits. ¿Qué quiere decir eso? Es el rango de muestreo. Que cuando yo hablo de 8 bits, máximo puedo capturar números hasta el 256, o sea, mis 5 voltios va a tomar un rango máximo en número digital de 256. Pero si yo hago la conversión analógica digital por un modelo de 10 bits, mis 5 voltios van a tomar valores de 1024. Al tener mayor rango de muestreo, voy a tener mayor rango de precisión. ¿Sí me hago entender? O no sé si se me confunden un poco. Estos voltios para nosotros máximo en el microcontrolador, ¿cuántos serían? 5 voltios, ¿sí o no? Y dichos 5 voltios, muchachos, van a estar ligados al valor máximo del muestreo por bits, a la trama de datos de bits de almacenamiento. Si 5 voltios yo configuro mi PIC a 8 bits, máximo tendría 256 bits. Pero si yo utilizo un módulo de discretización a 10 bits, mis 5 voltios va a tomar máximo valores de 1024. ¿Eso con qué fin se hace? Con el fin de mirar, almacenar el voltaje con relación a unos números digitales. Porque recuerden que los computadores, como el microcontrolador, no va a leer voltajes y a procesarlos. Él toma un dato y ese dato internamente lo trabaja en la ALU y lo procesa desde el procesador, valga la redundancia, con el fin de poder operar dicho voltaje y comprender que el voltaje, esos datos de muestreo son voltajes reales que pasan en el sistema. No sé si existe alguna pregunta hasta el momento. Preguntas, chicos, listo. Entonces continuamos. Entonces, desde el código de los microcontroladores, voy a empezar a hacer nuestro código de programación, pero entonces a esto nos hace falta colocarle elementos importantes. Cuando hacemos un seguidor de línea, debemos tener un módulo de encendido, ¿sí o no? O si no, yo no sé cuándo el sistema está encendido o apagado. Pues en este caso, lo primero es colocar la resistencia del master clear, que es importante tenerla. ¿Vale? ¿Qué va a qué pin? Al 1. Al pin 1. Y va conectado como un pull-up a positivo. Además, voy a colocar un LED de visualización para determinar el encendido del sistema, ¿vale? Y le va a colocar una resistencia de 220 para protegerlo por voltaje. Entonces, teniendo presente esto, vamos a colocar unos puntos de default y este va a ser mi pulsador que me va a dar ¿quién? El power, ¿sí o no? Entonces, debido a esto, aquí también voy a colocar pues mi pin de power con el fin de que cuando yo alimente mi sistema y mi programa esté funcionando, lo primero que debe encenderse es ¿quién? El LED, ¿sí o no? Además, nos hace falta algo importante, el seguidor de línea. ¿Qué le hace falta para que sea un seguidor de línea? Cuéntenme. Los motores. Pues los motores. ¿Y qué necesitamos para que un motor funcione?
Señor, Un puente H. Un driver. un driver, un puente H. Muy bien. ¿Y cuál vamos a utilizar? Ustedes me dicen. El L239. Listo, trabajemos el L293D. Eso, El L93D, vamos a trabajarlo. sí, lo dije al revés. Vale, no importa, para eso estamos. Aquí es un proceso de aprendizaje. El profe a veces hace bullying, es otra cosa. No, mentira, no, igual no lo vean a mal, ¿no? ¿Cuál era el pin que va, y cuál es el pin que alimenta el voltaje total del sistema? ¿El 8 o el 16? ¿Se acuerdan? Porque yo no. 16, ¿no, profe? ¿Era el 16? El 8. El 8, sí señor, era el 8. Entonces, bueno, en este caso, voy a decir que al 8 le voy a colocar una fuente de voltaje de 12 voltios. Listo. Entonces, en este caso, voy a colocar una fuente de voltaje de 12 voltios. ¿Vale? A 16 lo voy a conectar a power, o sea, 5 voltios. Y también debo conectar y debo habilitar cuáles de estos pines. ¿Recuerdan? Creo que es el Enable 1 y el Enable 2. Los Enable, muy bien, Santiago, excelente. Debemos habilitar los Enable. Entonces, con 5 voltios. Entonces, debido a eso, voy a trabajar el puerto, no sé, voy a trabajar el puerto D. Hoy se me dio por trabajar puerto D. Y puerto D va a trabajar las 4 entradas porque quiero que los motores tengan inversores. Entonces, este señor va a tener cuatro salidas. Entonces, in 1 es la entrada, in 2, in 3 e in 4. ¿Listo? A estas entradas o salidas hay que colocarles, mis chicos, unas resistencias de pull down para que nos descarguen el sistema a tierra y no nos filtren ruiditos. Entonces, vamos a colocar acá los default, por aquí lejitos. In 1, in 2, in 3 e in 4. ¿Listo? Entonces voy a traer unos motores. Que requiero aquí, entonces vamos a conectarlo para que sean inversores de giro. Entonces aquí tengo motor de la derecha, o motor derecho me gusta más, motor izquierdo. ¿Listo? Entonces aquí ya, si ustedes pueden evidenciar, yo ya empiezo a unir muchas cosas de las que ya hemos trabajado. Hoy hablamos del concepto del conversor analógico digital, no lo hemos visto desde la programación, pero este es el esquema que en este momento debería tener por lo mínimo el sistema del microcontrolador, el sistema de la activación de motores y el sistema de identificación
de la línea negra y blanca y el entorno blanco, o viceversa. Entonces mi pregunta por el momento es, ¿hay preguntas? Valga la redundancia. ¿Hay alguna duda, comentario sobre el tema y sobre lo que estamos haciendo? Profe, ¿cuáles son los puertos que pueden trabajar la Señor. conversión analógica digital? Los puertos que pueden utilizar conversión analógica digital son los puertos, el puerto A y el puerto E, ¿vale? Todos esos pines se pueden utilizar desde Todos que esos sean del... pines se pueden utilizar como conversores analógicos digitales. En la industria, los conversores analógicos digitales funcionan muy bien, tanto en automatización como en control, y hoy en día lo trabajamos fuertemente en Industrias 4.0. Entonces, lo que hacemos es leer sensores, leer actuadores, leer sistemas de activación o sistemas de, digamos que de control, y todo se hace por conversores analógicos digitales. Los PLCs tienen conversores analógicos digitales, los CPLDs tienen conversores analógicos digitales, los micros tienen conversores analógicos digitales, la Raspberry Pi no tienen conversores analógicos digitales. Ahí les doy esa perla. La Raspberry Pi no tiene conversores analógicos digitales. Las FPGAs, muy pocas, tienen conversores analógicos digitales. Entonces, cuando aquellos dispositivos no tienen conversores analógicos digitales, existen módulos como el MCP3008 que permite trabajar un protocolo que se llama protocolo I2C. Entonces, por acá les dejo MCP3008 y es un dispositivo que funciona muy bien para aquellos dispositivos digitales que no tienen conversiones analógicas digitales. Por ejemplo, para este caso, yo podría decir que, ejemplo, si yo tengo un micro y de ese micro que nosotros estamos trabajando, que es el 18F4550, ocupo los 8 puertos analógicos digitales y necesito más puertos, puedo utilizar un MCP y me aumenta de 8 a 16 puertos de trabajo. Miren acá, tienen 8 puertos más de comunicación. Y ya lo que haríamos es, pues, adecuarlo al microcontrolador y hacer lectura del sistema por algo que se llama lectura de sistemas de maestro y esclavo. Eso funciona de la misma manera que los computadores y lo que hacíamos previamente con los discos duros y digamos que otro tipo de periféricos como el lector de CD, como el lector de disquete. Creo que para ustedes el disquete no fue su generación. Yo viví el disquete, lo máximo que podíamos almacenar y llevar en el bolsillo que era un disquete de 3 por 4 centímetros o 3 por 6 centímetros. Eso eran nuestras USBs en su momento, y podíamos almacenar máximo 1.44 megas. Hoy en día el mundo es tan poderoso que ya estamos almacenando enteras. Pero antes tener un disquete, eso era mucha información y en realidad se trabajaba muchísima información. Pero cada vez que avanza la tecnología, se vuelve más robusto el proceso. Entonces, no sé si hasta el momento me hago entender, requieran hay otra pregunta, duda o comentarios de la clase. Si no, lo que vamos a dejar por el día de hoy es que ustedes, para el día de mañana, deben tener este esquema montado desde su Proteus porque vamos a trabajar en tiempo real. ¿Listo? Al trabajar en tiempo real, necesito que ustedes tengan ya mañana por equipos una persona que esté compilando el software, que esté trabajando, con el fin de que podamos dar de alguna manera inicio al desarrollo de este laboratorio. Chicos, el seguidor de línea es el laboratorio que se debe entregar para el segundo corte académico. El laboratorio equivale al 20% de la nota final del corte.
El parcial equivale al 35% de la nota final del corte. Las actividades al 20%, los quizzes y demás elementos al resto del porcentaje faltante. ¿Listo? Lo han venido trabajando muy bien. No entreguen las cosas tarde, entreguen las cosas puntuales y entreguenlo de la mejor calidad. Ustedes lo pueden hacer, ustedes son perfectos en ese tema y muchos de ustedes han demostrado un avance y un trabajo significativo conmigo. Entonces, esto sería. ¿Existe alguna pregunta, duda o comentario? Sí, profe, digamos una Raspberry sí, que no tiene esos conversores, que es más cara por la marca. No, por el desarrollo. Es mucho más cara por el desarrollo. Sí, cuéntame. No entiendo la pregunta, compañeros, ¿me escuchan? Sí, Sí, termíname de contextualizar. pues digamos un Arduino es accesible, ¿no? Y una Raspberry pues es más cara, pero digamos Arduino como que tiene más funciones. No, ahí hay un error grande. Las tarjetas embebidas como Arduino o como Raspberry Pi se construyeron con distintos objetivos. Hay que ser muy claro en eso. El Arduino se creó en Italia hace 20 años aproximadamente. Que vinimos a conocerlo hace poco es otra cosa. Los colombianos, los latinos en realidad. Que la tecnología y la internet ha permitido romper barreras de tiempo y romper barreras de conocimiento es otra cosa. Pero nosotros tendemos a utilizar tecnología europea después de 3 o 4 años ya en este momento. El Arduino se creó con un enfoque educativo. Fue una placa de desarrollo exclusivamente para niños de colegio, para enseñarle demostrar que a los niños de colegio yo también le puedo enseñar a programar sin necesidad de ser un ingeniero mecatrónico, electrónico de sistemas. ¿Sí? La Raspberry Pi son otro tipo de desarrollos. Son sistemas que además de tener un accionamiento como un microcontrolador de entradas y salidas que se llaman entradas GPIO, tienen sistemas operativos, lo que no tiene el microcontrolador. El microcontrolador es un computador, pero sin entorno gráfico. ¿Dónde le han visto el mouse al micro? ¿Dónde le han visto la carpeta al micro? En ningún lado y no se la van a ver. Pero una Raspberry Pi sí tiene un entorno gráfico. Una Raspberry Pi puede ser una rocola. Una Raspberry Pi es un computador, pero es un computador real. Una Raspberry Pi te acepta un teclado, te acepta un mouse, puedes navegar, puedes estar en internet, puedes abrir tu correo electrónico, puedes montar una cámara y chatear. O sea, no sé si me hago entender. La concepción de la Raspberry Pi es un entorno más dado a ser adaptable a todo, mientras que los micros y los arduinos no son adaptables a todo. Además aparecen otro tipo de tarjetas muy similares a la Raspberry Pi, que son las famosas FPGAs, y esos son casi o superiores de robustas que un PLC. Pero el lenguaje de programación de una FPGA es un lenguaje llamado VHDL, que es un lenguaje basado en programación por hardware, no por software. Entonces, no sé si te respondo la pregunta de que las concesiones del dispositivo cambian según las necesidades y según la aplicación. Y no puedo decir que un Arduino es mejor que una Raspberry Pi. Por lo menos un Arduino no tiene sistema operativo, la Raspberry Pi sí. O sea, no, y además tiene un sistema operativo que no tiene virus, que se trabaja sobre entornos Raspbian y sobre desarrollos de Linux. Entonces, ahí es donde están, digamos que las diferencias fuertes sobre uno y el otro, pero no quiere decir que como una Raspberry Pi no tiene conversores analógicos digitales, no es poderosa.
Un microcontrolador máximo funciona a 48 MHz, el más poderoso. Una Raspberry Pi tiene un procesador de 1.5 GHz de procesamiento de información por segundo. Entonces, no sé si ven la diferencia robusta frente al desarrollo que se hace. No sé. Entonces, no sé si existe alguna pregunta adicional del proceso. Profe, Sí. está bien ignorante. Y, profe, y una última pregunta. Yo no entendí bien qué es un procesador. ¿Un procesador es como un conjunto de microcontroladores o cómo se El podría decir? procesador es un conjunto de transistores y elementos semiconductores que permiten operar datos de unos y ceros en una rejilla de almacenamiento con una velocidad impresionante. Gracias. Profe, una pregunta. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo del seguidor de línea, eso vamos a hacer la PCB y todo. Muy bien, claro que sí, la van a hacer. Bueno, profe, y bueno, entonces esto, los LEDs y eso, ¿tocaría sacarlos de la PCB o cómo Muy haríamos, por bien, ejemplo? José, esa es una de los primeros criterios de diseño. Lo más recomendable es que dentro de la PCB, el microcontrolador y el dispositivo de potencia no esté la PCB de las fotoceldas y el LED, porque eso debe estar abajo y lo otro debe estar en la parte superior. Exacto, sí, debería estar abajo, ¿no? Porque pues es el que me enfoca en la línea, pues para Muy bien. darle mayor. Mayor precisión a la ecuación de la lectura del voltaje. Sí, señor. Bueno, vale, profe, gracias. Vale. ¿Hay otra pregunta, mis chicos? O dejamos la clase ya por hoy. Ojalá les haya gustado. Vale, profe, interesante. Vale, entonces un abrazo para todos, juiciosos. Hoy es miércoles y no jueves ya. No se vayan a ir a emborrachar tan temprano, hay que tener clase el día de mañana. Entonces, juiciosos. Dios los bendiga. Bueno, profe, igual que descanse. Vale, Dios lo chicos, bendiga. descansen. Hasta luego. Vale, juiciosos, Buenas noches, descansen. ingeniero. Bueno, buenas noches. Hasta luego, profe.